agradezco muy sinceramente que esta tarde se hayan conectado para asistir a este seminario y espero que estéis todos bien, así como todas vuestras familias. La verdad que es lo más importante en estos momentos, pero no debemos de ignorar los tremendos efectos que estamos teniendo con esta pandemia y cómo nos está afectando a nuestra economía y al tsunami que ha supuesto para todas nuestras empresas. De ahí, por ello, que tengamos la necesidad de conocer en profundidad todas estas medidas legislativas que se están poniendo en marcha y desentrañar muchas de las dudas que tenemos planteadas en el día a día de nuestra gestión. Y por ello, esta tarde pues vamos a debatir sobre este decreto 18/2020, decreto en materia laboral y en especial las novedades que introducen los expedientes de regulación de empleo, los ERTEs. Precisamente en un día en que no lo teníamos previsto así, pero en el que el tema laboral ha sido portada nocturna y portada diurna, debido al acuerdo que ha firmado el Gobierno con Bildu sobre la reforma laboral, asunto, la verdad, de una gran envergadura y calado, y más en estos difíciles momentos, que nos induce todavía a una mayor incertidumbre y todavía más a la conveniencia y necesidad de estas jornadas. Las SES y las organizaciones empresariales, como estáis viendo, nos estamos volcando en atender a nuestros empresarios, en defender nuestros intereses ante todas las administraciones y en manteneros informados de todas las novedades y cómo van afectando a nuestras empresas. Así estamos poniendo a disposición de las empresas, pues como veis, toda la información que os permita tomar decisiones con conocimiento de lo que ocurre y sobre todo de lo que nos queda por venir y por pasar. Por ello, dentro de nuestro programa de seminarios virtuales, cómo afrontar la crisis en el ámbito empresarial, hoy tendremos la aportación que en el terreno laboral nos hace llegar el despacho de RUL Asociados Asesores Globales de Empresas. Quiero dar las gracias a José Luis, Ana, a los ponentes y a todo el equipo de la SES. Gracias por haber diseñado un seminario tan de actualidad como este, desgraciadamente, que nos permitirá despejar tantas y tantas dudas como son las que generan las redacciones de los decretos publicados hasta el momento. Terminada la intervención del ponente, Fernando Borralo León, tendremos un coloquio que entiendo que puede ser también de lo más interesante por las distintas preguntas que nos habéis y preguntas y preocupaciones que nos habéis ido enviando, que nos permitirán pues también debatir todo lo que está pasando, las distintas situaciones que están viviendo los empresarios y que nos habéis preguntado durante esta semana. Y este coloquio pues estará moderado por Ana de la Peña, que es la directora global de RUL Asociados. Preguntas que ya, como digo, algunos nos habéis ido transmitiendo y si tenéis algunas nuevas preguntas, pues las podéis ir transmitiendo también por otras instancias como ustedes quieran hacer. Y sin más, pues le cedo la palabra a José Luis Rull, que presentará al ponente y gracias de nuevo por vuestra colaboración. Muchas gracias, Miguel, y gracias a la Confederación de Empresarios de Sevilla por otorgarnos la posibilidad de poder poner nuestro granito de arena a la hora de aclarar en la medida de nuestras posibilidades algo el horizonte de negros nubarrones que se nos presenta. Desde nuestro punto de vista entendemos que el pesimismo nos lleva al lado oscuro. Y aunque hay que ser realistas, no es menos cierto que ese lado oscuro debemos afrontarlo con optimismo y con ganas de luchar. Cierto es, una opinión personal mía, que esta nave no está llevada en este momento por el mejor timonel para llevarla a buen puerto. Como ejemplo, un botón, lo sucedido anoche en el Congreso de los Diputados, con el acuerdo y el pacto alcanzado para poder seguir en el sillón. Pero bueno, no hay que cundir el desánimo y hacer un poco la frase de Churchill, que decía que un optimista ve una oportunidad en cada calamidad y un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Nuestro despacho RUL y Asociados, aun cuando abarca todas las áreas del derecho, este mes y medio está entregado casi en exclusiva al área laboral porque era así de necesario. Hay que ponerse en el escenario de que ha sido una vorágine legislativa con reales decretos publicados en el BOE un domingo a las 11 de la noche, con hoy una norma y mañana decimos lo contrario, pero bueno, las empresas llamando para acelerar los ERTE, los cese de autónomos, pero se ha resuelto todo satisfactoriamente, el equipo ha trabajado maravillosamente, los clientes se sienten confortables y desde aquí quiero mandar mi agradecimiento al Departamento Laboral por cómo ha sacado todo adelante. Y para ir acabando, bueno, recordad que en Andalucía tenemos la pandemia más que bien controlada,
que eso debe de cogernos sin perder de punto de vista un posible rebrote, pero que este rebrote nos coja ya casi en pleno funcionamiento, siempre pensando que esta crisis tan terrible en un mes y medio solo es comparable al pre y al post situación económica de la guerra civil, pero bueno, el optimismo, nuestra fuerza debe de recuperarlo y a sacar muchísima confianza para sacar hasta adelante, a pesar de los poderes públicos, que realmente en el tema del gobierno central poco está haciendo para esto. Pero bueno, tampoco creo que no nos debemos para arrojar piedras a cada perro que nos ladre, porque si no, nunca llegamos a nuestro destino. Por lo tanto, mucho ánimo, mucha fuerza y que debemos de seguir para adelante, como siempre lo ha hecho desde Andalucía. Y Ruri Asociado pondrá su granito de arena en su colaboración para que todo salga perfectamente. Nada más, le paso la palabra a nuestro director del Departamento de Derecho Procesal Laboral, Fernando Borrallo, para que aclare en la medida de sus posibilidades y en la medida del entendimiento que lleva un Real Decreto con tanta premura de tiempo, el Real Decreto objeto de este estudio. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Confederación de Empresarios de Sevilla y a su presidente por la oportunidad que me brinda de participar en este seminario de una materia tan actual como la que nos trae aquí hoy. Y también quiero agradecer a los participantes su asistencia y el interés que se han tomado sobre esta materia. En segundo lugar, antes de empezar a valorar el Real Decreto Ley 18/2020, sí quiero indicaros que voy a intentar ser lo más práctico posible en mi exposición, teniendo en cuenta y atendiendo al título de este curso o de este seminario, y por lo tanto voy a intentar no entrar en demasiadas disquisiciones técnico-jurídicas de calado que sería más propia de un seminario orientado a profesionales del derecho. Y voy a pedir concretamente a todos los asistentes que tengan cierta comprensión con este ponente, dado que tienen que ser conscientes que la materia que vamos a tratar hoy es absolutamente novedosa, tan novedosa que se publicó el 13 de mayo y por lo tanto prácticamente hemos tenido muy poco tiempo para poder digerirla. E incluso al día de hoy ni siquiera disponemos de los criterios administrativos que va a utilizar la propia Tesorería de la General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para interpretar o aplicar la norma, que es lo que normalmente se viene denominando como doctrina administrativa, y tampoco disponemos de los criterios judiciales que van a utilizar los propios tribunales de justicia para aplicar a la norma, que es lo que se denomina normalmente como doctrina judicial o jurisprudencia, la cual además va a tardar, creo que, bastante. Entonces, dicho esto, tenemos que tener claro como axioma que una norma jurídica en la que quepan muchas interpretaciones genera mayor inseguridad jurídica que una norma que quepan pocas interpretaciones, la cual genera mayor seguridad jurídica. Por lo tanto, cuanto más interpretaciones, menor seguridad jurídica, y cuanto menos interpretaciones, mayor seguridad jurídica. Teniendo en cuenta este escenario actual de inseguridad jurídica, os voy a intentar trasladar mi opinión sobre la materia y, además, entiendo que de determinados artículos que puedan caber distintas interpretaciones os le iré mencionando para que podáis disponer al menos de unos parámetros que os puedan servir a la hora de tomar decisiones o establecer estrategias empresariales en este periodo de transición hasta la plena actividad empresarial. Dicho esto, y centrándonos en el decreto que vamos a tratar, yo creo que lo primero que deberíamos plantearnos sobre el mismo es, con carácter general, hacernos la pregunta de qué ha pretendido el legislador al publicar esta norma jurídica, ¿vale? Entonces tenéis que tener claro, o por lo menos voy a recordar, que como bien sabéis, el decreto de estado de alarma supuso en su momento la suspensión, limitación, restricción, como lo queráis vosotros llamar, de determinados derechos fundamentales y otros derechos que afectaron en su totalidad a nuestra vida diaria y, como no puede ser de otra manera, también afectó al funcionamiento
diario de la empresa, impidiendo su actividad o incluso limitándola. Bueno, pues ante ese escenario, ante esa situación, el Gobierno en su momento dictó una batería de normas jurídicas para dar respuesta a la problemática que se planteaba en esas circunstancias respecto a los trabajadores y respecto a las propias empresas. Ahora, evidentemente, nos encontramos en otro escenario, en otra situación, el que famosamente se le está llamando desescalada, en la que vamos progresivamente recuperando una serie de derechos que nos permiten, en cierta medida, recuperar también determinada actividad empresarial de forma parcial, de forma total o incluso al día de hoy todavía no se puede realizar la misma. Pues ante este escenario, precisamente este Real Decreto Ley que publica el Gobierno pretende acompañar a la empresa en este tránsito de inactividad hasta la plena actividad, adoptando una serie de medidas que en cierta medida o puedan ayudar a la empresa a que este trance sea lo menos traumático posible y lo menos gravoso, ¿no? Por cuestión distinta será si finalmente la norma consigue su objetivo o las medidas adoptadas son suficientes o no, o se deberían haber adoptado otro tipo de medidas, pero estas son cuestiones que se deberían para debatir en otros foros y que yo, desde luego, no voy a entrar a valorar. Dicho esto, y centrándonos ya en el propio articulado, si nos fijamos en el artículo primero de la norma, desde mi punto de vista creo que es el más importante de la misma y además trata, por decirlo de alguna manera, el nudo gordiano del asunto, ¿no? De una simple lectura nos podemos dar cuenta rápidamente que introduce dos nuevos conceptos jurídicos en el ordenamiento jurídico, que son la fuerza mayor total y la fuerza mayor parcial. Respecto a estos términos, sí os quiero aclarar que no debéis confundiros con las denominaciones anteriores que se hacían a los ERTE totales y ERTE parciales, que estaban referidos a si el ERTE afectaba a la totalidad de la empresa o afectaba a parte de ella, ¿no? Entonces, en esta nueva terminología pueden existir ERTE por fuerza mayor total que afecte a parte de la empresa y ERTE totales parciales que afecte a la totalidad de la plantilla, ¿no? Parece un poco confuso, pero bueno, nada más que lo analicéis un poco, creo que es un concepto que no trae mayores problemas, ¿no? Y si seguimos leyendo la misma norma, pues otra cuestión así rápida que nos puede llamar la atención es que estos ERTE por fuerza mayor totales y parciales establece la norma que finalizarán en todo caso el 30 de junio, independientemente que más allá se puedan mantener algún tipo de causa restrictiva para el ejercicio de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 30 de junio o el 1 de julio incluso se mantuviese determinadas restricciones en nuestra actividad mercantil o comercial que nos impidiese desarrollar nuestra actividad con normalidad, incluso estando incurso en una causa de fuerza mayor parcial, pues el ERTE se extinguiría, ¿no? Esto es lo tan famoso que ahora se está hablando, que estos ERTE, dado que ya la fecha de finalización se ha fijado para el 30 de junio, quedan definitivamente desvinculados de la duración del estado de alarma y, desde mi punto de vista, incluso me atrevería a decir a priori que también quedan desvinculados de las fases de desescalada, tal y como está redactado el artículo, salvo las precisiones que, bueno, un poco más tarde haré sobre esta cuestión, ¿no? Para lo que voy a incidir en esta cuestión, y voy a poner un ejemplo. Suponer hipotéticamente que Sevilla ha llegado el 30 de junio o sigue la fase 2 porque, bueno, no ha ido cumpliendo los requisitos que ha establecido el Gobierno para la desescalada, ¿no? Y determinadas actividades económicas pues tienen restringida tienen restringido poder desarrollar su actividad con plenitud, ¿no? Pues llegado el 1 de julio, el 30 de junio finalizaría el ERTE, el 1 de julio seguiría en la misma circunstancia, pero sin la cobertura de este ERTE por fuerza mayor parcial. Esto es el sentido literal de la norma, ¿vale? Posteriormente intentaremos aclararlo un poco, ¿no? Bueno, pues si seguimos leyendo el mismo artículo, ya un poco de una forma más detallada,
evidentemente, la parte central y más importante del mismo es las definiciones o la referencia que hace a los ERTE por fuerza mayor total y por fuerza mayor parcial. Y leo prácticamente textualmente. La norma señala respecto a la fuerza mayor total. Continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID aquellas empresas que teniendo un ERTE basado en el artículo 22, acordaros que el artículo 22 era el que regulaba los ERTE por fuerza mayor, estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de la actividad mientras duren las mismas, ¿vale? Es decir, que persistan las circunstancias que alegaron en su día en la tramitación del ERTE inicial. Y señala respecto a la fuerza mayor parcial que se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID aquellas empresas que teniendo un ERTE basado en el artículo 22 desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad. Bueno, pues estas dos definiciones podemos sacar dos requisitos que tienen cada uno de estos ERTE. El primer requisito es común para ambos, que es que tengan un ERTE, vamos a dejarlo tramitado, un ERTE del artículo 22 a fecha 13 de mayo del 2020 y respecto al ERTE por fuerza mayor total viene a señalar que al día 13 de mayo se mantengan las causas que impidan el reinicio de la actividad y que fueron alegadas en su momento y respecto al ERTE por fuerza mayor parcial, el segundo requisito es que esas causas que se alegaron en su momento al día de hoy o de que se valore si la empresa continúa en una situación de fuerza mayor total o no, permitan la recuperación parcial de su actividad. Como podéis ver, la definición que se realiza sobre este asunto no es absolutamente nada aceptada e incluso puede dar lugar a un sinfín de interpretaciones, muchas de ellas incluso contradictorias. Yo voy a poner algún ejemplo. Desde la más... Con este texto podemos interpretarla, hacer una interpretación desde la más favorable para la propia administración, que podría ser, yo, administración, entiendo que usted, empresario, si a fecha 13 de mayo se han levantado total o parcialmente las restricciones que impedían su actividad, que venían impuestas por imperativo legal, usted ya puede abrir, aunque sea parcialmente, su negocio y tendrá obligación de abrirlo. Y yo entenderé que a partir de esa fecha está en situación de fuerza mayor parcial. Desde esa interpretación, que es la más favorable para la administración, podemos transitar, e incluso cabría en el precepto, a aquella interpretación más favorable para el empresario, que podría ser, yo, empresario, abriré antes del 30 de junio, que es la fecha límite al día de hoy de duración de este tipo de ERTE, cuando considere que las condiciones me permitan ejercer mi actividad empresarial o económica de forma que no sea antieconómica o al menos sea viable. Entonces, con tal redacción podemos transitar de esa interpretación más favorable para la administración a una interpretación o a la interpretación más favorable para la empresa, ¿vale? Si únicamente fuesen posibles dos tipos de interpretaciones, no habría posibilidad, no existiese ninguna posibilidad de hacer otra interpretación posible de la norma. Yo personalmente me decantaría, en este caso, por la primera, porque entiendo que quizás es la que esté más cerca a la literalidad del texto de la norma, ¿vale? Ahora bien, yo, o por lo menos mi opinión personal, después de haber meditado el poco tiempo que he tenido sobre este asunto, es que he llegado a la conclusión que para determinar si una empresa realmente se puede encontrar en una situación de fuerza mayor o parcial, hay que tener también en cuenta un dato que considero esencial, que son las circunstancias generales del sector de actividad a la que pertenece la empresa y las propias circunstancias particulares de esa empresa. Y os voy a poner un ejemplo para ver si de esta manera me podéis entender. No es lo mismo un restaurante que tenga 20 mesas en la terraza y al 13 de mayo, cuando se han alzado parte de las restricciones, se le permita abrir con 10, con un restaurante que tenga, por ejemplo, 4 mesas en la terraza y se le permita abrir con 2. Por lo tanto,
si os fijáis, siendo la misma medida de alzamiento en las restricciones aplicable a ambos negocios, los efectos que despliega frente a uno y frente a otro no son los mismos. Para el primero probablemente pueda suponer que sea asumible abrir en esas circunstancias, o al menos no le ocasione pérdida durante algún tiempo, y para el segundo, con casi toda probabilidad, será inasumible abrir con esas circunstancias porque supondría incrementar notablemente las pérdidas de la empresa, produciendo el efecto contrario precisamente de lo que supuestamente pretende este Real Decreto Ley. Si este mismo supuesto aplicamos el criterio administrativo más maximalista, ¿no?, el más favorable, supondría que al 13 de mayo las dos empresas, los dos bares tendrían que abrir, tanto el que puede abrir con 10 como el que puede abrir con 2. Y si aplicásemos el criterio más favorable al empresario, pues supondría que cada empresario decidiría, según sus circunstancias particulares de su negocio, si en esas condiciones abre o no abre. Además, pienso personalmente que la interpretación intermedia que hemos realizado, teniendo en cuenta las circunstancias del sector y de la propia empresa, tiene además la apoyatura de que la propia normativa señala que estas comprobaciones de si una empresa está en situación de fuerza mayor total o parcial no se van a realizar de forma mecánica y automática, como si se tratase de una liquidación, para los que me entendáis, ¿no?, como si se tratase de una liquidación tributaria de estas que se giran automáticamente por haber presentado un modelo fuera de plaza, ¿no? No va a seguir ese procedimiento, sino que estuviese encadenado en un epígrafe del IAE y si según el epígrafe pues ya se han restringido, se han alzado parte de las restricciones, pues, si no está así te giran una liquidación previa. No, ese no va a ser el mecanismo. El mecanismo es que tales atribuciones de comprobación, tales competencias las va a tener asumidas la Inspección de Trabajo y, por lo tanto, la Inspección de Trabajo tendrá que realizar una actuación inspectora, indagatoria, en el cual, dentro de un procedimiento, te dan un plazo, un trámite de alegaciones, el cual podrá aportar o hacer las consideraciones que considere oportunas, y, por lo tanto, se dictará la resolución oportuna. Por todo eso, a mí me hace pensar que este procedimiento va a hacer que no se presente de forma automática, no se dicta resolución, sino que se van a tener en cuenta según los sectores, o por lo menos quiero creer esto, se va a tener en cuenta según los sectores las circunstancias de cada uno, ¿vale? Y además, pues entiendo que apoya esta tesis también el hecho de que a lo largo de la norma vemos que para determinada aplicación de determinados artículos, la propia norma dice o prevé que se pueda tener en cuenta las circunstancias del sector al que pertenece la empresa e incluso determinadas circunstancias particulares de la propia empresa. Entonces, entiendo que si en determinadas circunstancias lo prevé, pues también podríamos intentar que fuese extensible podríamos decir, a la cuestión principal, que es que te determinen o te puedan considerar en fuerza mayor total o fuerza mayor parcial, ¿no? Dicho esto, no obstante, si pese a lo que hemos comentado aquí resulta que finalmente la Administración dicta una resolución que es contraria a nuestros intereses o que no estamos conformes con ella, bueno, siempre nos quedará la posibilidad de recurrirla judicialmente y, bueno, normalmente los juzgados suelen ser más sensibles, los tribunales suelen tener un poco más de sensibilidad a la hora de tener en cuenta las circunstancias particulares de cada uno y bueno, podríamos incluso, o para que quedéis un poco más tranquilos, pues entiendo que la posición que estaba comentando, o esta interpretación, podrá tener en su momento también una batería de fundamentos jurídicos que lo puedan respaldar, ¿vale? Por lo tanto, llegado a este punto, lo primero que tenemos que determinar como empresario el 13 de mayo o en fechas posteriores, según la fase de desescalada,
si nuestra empresa se encuentra en una situación de fuerza mayor o total o si se encuentra en una situación de fuerza mayor parcial, ¿vale? Si analizando las circunstancias o buscando los criterios que consideremos oportunos llegamos a la conclusión que estamos en una situación de fuerza mayor parcial, el artículo nos viene a decir que estamos obligados a reiniciar la actividad de nuestra empresa, aunque sea parcialmente, desde ese momento, ¿vale? Porque si os fijáis en el artículo señala se deberá y por lo tanto debemos tenerlo como una obligación. Y en ese caso nos podemos preguntar, bueno, pues tengo que reiniciar mi actividad empresarial con cuántos trabajadores tengo que incorporar a la misma, aunque sea parcialmente. Bueno, pues la norma no especifica nada, lo deja, por decirlo de alguna manera, un poco a la discrecionalidad del propio empresario o que sea él el que determine cuántos trabajadores necesita para reiniciar su actividad, aunque sea con carácter parcial, ¿vale? Sí os quiero decir en este punto que, hombre, es conveniente que a la hora de incorporar o reiniciar la actividad sigáis un poco un criterio lógico y proporcional, ¿vale? Que tengáis cuidado con este tema, porque si por lo que sea os llega una inspección sobre esta cuestión, no es de extrañar que puedan verificar cómo estáis haciendo la reincorporación de la plantilla y si los que estáis reincorporando son acordes con la situación de actividad de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, por poner un ejemplo, si resulta que en ese bar que hemos hablado anteriormente, que tenía 20 veladores, 20 mesas en la terraza, cuando trabajaba en situaciones de normalidad o su actividad era normal, para atender a esas 20 mesas, pues disponía de 4 camareros y ahora puede abrir con 10, bueno, pues que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. Y ahora puede abrir con 10. Y ahora puede abrir con 10, pues evidentemente lo lógico es que incorporase a 2 trabajadores, ¿no? Bueno, o al menos vayan por esa línea, ¿no? Que hay que tener cuidado con esa cuestión. Otra pregunta que nos podemos realizar es ¿cómo selecciono a los trabajadores que tengo que incorporar o a qué trabajadores incorporo? Bueno, pues aquí la norma tampoco te especifica ni te dice nada al respecto, lo deja también un poco al criterio del empresario. Hombre, si os digo que los criterios que vayáis a utilizar a la hora de incorporar al personal intentéis que sean un poco lo más objetivo posible, ¿vale? Sobre todo que no supongan la vulneración de derechos fundamentales o que atenten al derecho de igualdad y no discriminación de los trabajadores, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis un trabajador conflictivo, por decirlo de alguna manera, no incorporéis al resto de la plantilla y aunque sea con tiempo parcial y a él no, o porque en un momento dado o pueden entender que tal decisión tiene carácter sancionador y de represalia frente al propio trabajador, ¿vale? Y además este artículo te señala que se debe primar la reincorporación del personal a través del sistema de las reducciones de jornada, ¿no? Es como una especie de sugerencia, no es obligatoria, ¿eh? Dice que es conveniente, si lo quiere lo hace así y si no, no. Sí debéis saber que la incorporación a través de la reducción de jornada tiene una mayor bonificación en la exoneración de cuotas de la Seguridad Social que viene recogido en el artículo 4, ¿no? Y bueno, la razón de ser de esta recomendación por parte del legislador viene establecida en la propia exposición de motivos o señalando que, bueno, que es una forma también de repartir las cargas y el sacrificio de estar incurso en un expediente de regulación de empleo por parte del trabajador entre toda la plantilla y también es una fórmula pues de minorar los riesgos de contacto con el COVID si se incorporan de forma
en vez de que se incorporen 2 trabajadores a jornada completa, pues se incorporen 4 a media jornada con reducciones, con jornada reducida. ¿Vale? En cuanto al apartado tercero del artículo 1, me lo voy a saltar porque se dedica un poco al tema de los trámites burocráticos y de gestión. Y, bueno, yo tampoco me dedico al tema de gestión y creo que de la lectura es comprensible. ¿Vale? El artículo 2 de la norma está dedicado a la regulación de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas, que a partir de ahora lo vamos a llamar ETOP para que lo entendáis, posteriores al 13 de mayo, ¿vale? Una regulación muy cortita y el artículo en sí creo que tampoco tiene mayor complejidad. Vamos, en todo caso, el apartado 1 del artículo viene a señalar que los ERTE iniciados entre el 13 de mayo y el 30 de junio, pues le será aplicable el régimen que venía establecido en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Acordaros que esos ERTE, estos tenían determinadas especialidades, como era, se acortaban los plazos para tramitarlo y, bueno, la doctrina hay un poco de discusión, pero bueno, parece ser que el legislador cambia un poco la composición de la comisión negociadora, ¿no? El apartado 2 de ese artículo viene a señalar que se podrá iniciar la tramitación de uno de estos ERTE estando vigente un ERTE por fuerza mayor de lo recogido en el artículo 1. Bueno, esto creo que anteriormente tampoco existía impedimento alguno para que se pudiese hacer, pero bueno, al menos lo recoge expresamente la norma. El apartado 3 señala que los trámites del ERTE-TOP que se inicien finalizado un ERTE de fuerza mayor o la fecha de efectos de ese ERTE-TOP se retrotraerán al día siguiente a la finalización del ERTE de fuerza mayor, ¿vale? Esto sí es interesante, pero claro, tiene que ser para los ERTE que se hayan tramitado desde el 13 de mayo al 30 de junio. Y finalmente recoge que los ERTE estos que ya estuviesen vigentes a la fecha de publicación de esta norma, pues continuarán vigentes conforme a su régimen específico que se haya aprobado, ¿vale? El artículo 3 y el artículo 4 lo voy a pasar sobre ellos muy sumariamente porque tratan cuestiones de prestaciones por desempleo y de bonificaciones de cuotas que, como anteriormente he dicho, es una cuestión meramente de gestión y creo que hay además un gran número de cuadros por ahí que lo explican, ¿no? El artículo 3 lo que viene básicamente a señalar que el régimen que había de materia de prestación por desempleo, ese régimen específico que regulaba, que se aplicaba a estos ERTE, pues quedan prorrogados hasta el 30 de junio, al igual que los propios ERTE. Y el artículo 4 pues viene a establecer un nuevo sistema de bonificación de cuotas o de exención de cuotas a la seguridad social de estos ERTE recogidos en el artículo 1 de esta norma, ¿vale? El artículo 5 es muy cortito, viene a señalar que aquellas empresas que se encuentren, que tengan su domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no podrán acogerse a estos ERTE del artículo 1 de este decreto, sí, no podrá acogerse a estos ERTE de fuerza mayor total o parcial. Que yo recuerde, en todo este entramado de normativa COVID, previamente o con anterioridad no se había hecho referencia a esta cuestión, por lo tanto nos podíamos preguntar qué ocurre si este tipo de empresas tuviesen aprobado un ERTE por fuerza mayor o con anterioridad llegado el 13 de mayo, ¿no? Entonces, según esta regulación, podría entenderse que quedan extinguidos o podría entenderse que continúan vigentes, pero no podrían acceder a este nuevo sistema de bonificación de cuotas que viene establecido en el artículo 4. A mí me da la sensación que van más por ahí la interpretación, pero el tiempo nos dirá si tenemos la razón o no. Y además, en su apartado segundo, el artículo segundo viene a señalar
que las sociedades mercantiles que se cojan a este tipo de ERTE de fuerza mayor del artículo 1 no podrán repartir dividendos en el ejercicio fiscal en el cual se apliquen estas bonificaciones de cuota, salvo en el caso que las devuelvan previamente. Y esta limitación no es aplicable en todo caso a aquella empresa que tenga menos de 50 trabajadores. La disposición adicional primera regula una cuestión que hice mención en el artículo 1, ¿vale? En definitiva, o en resumidas cuentas, la disposición adicional primera viene a señalar que el Consejo de Ministros podrá establecer una prórroga de estos ERTE que vienen recogidos en el artículo 1, pues en atención a las restricciones de la actividad vinculada a las razones sanitarias que pudieran subsistir al 30 de junio. Es decir, que si el supuesto que hablamos anteriormente, de que Sevilla el 30 de junio estuviese en fase 2 y hubiese determinadas empresas que todavía tuviesen restringida parte de su actividad, ¿vale? El Gobierno podría acordar la prórroga de esos ERTE, ¿vale? El párrafo segundo viene a señalar que también se podrá acordar la prórroga de las bonificaciones correspondientes en materia de cuota de seguridad social correspondientes a esos ERTE por fuerza mayor, o extenderla o incluso extenderla a los ERTE de TOC, que os recuerdo que eran los de causas económicas, lo cual lo veo bastante improbable. La disposición adicional segunda viene a establecer una comisión de seguimiento de esta norma, creo que no merece mayor mención, y bueno, viene a establecer también la posibilidad de que pudiera tener algunas funciones de tipo negociadora, ¿no? Porque pueden los miembros de esa comisión pues pueden aportar propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no creo que a nosotros no nos pueda interesar, ¿no? Y la disposición final, punto primero, viene a modificar el régimen. Se trata de una modificación de tipo técnica, porque lo que viene a adaptar este nuevo sistema de bonificación de cuotas, pues lo que viene a adaptarlo al hecho de que los ERTE quedan desvinculados de la causa del Estado, quedan desvinculados del estado de alarma, ¿vale? Y por lo tanto, pues el régimen anterior lo que viene a adaptarlo a estas circunstancias. La disposición final, punto tercero, esta modificación es de gran importancia porque viene a cambiar el régimen que hasta la fecha estaba vigente de la famosa cláusula de la salvaguarda del empleo. Yo no sé si tendréis ahí la redacción anterior de esta cláusula, pero el cambio yo creo que no es suficiente, pero sí ha sido, por decirlo de alguna manera, un poco radical, ¿no? Sobre todo debido a las grandes críticas que tuvo en su momento. En el régimen anterior simplemente venía a señalar que esta cláusula de salvaguarda del empleo, la redacción desde luego era un parrafito, venía a señalar que esta cláusula de salvaguarda del empleo sería aplicable a aquella empresa que se hubiese aplicado alguna de las medidas extraordinarias que contemplaba el Real Decreto Ley 8/2020 y probablemente el resto de las medidas que se hayan impuesto en el tema en materia de COVID. Y señalaba además que el plazo de esta cláusula de salvaguarda del empleo tenía una duración de 6 meses y que esta se computaría desde el reinicio de la actividad de la empresa, ¿vale? No hacía más mención, simplemente esa era la regulación que había. Bueno, pues este régimen se cambia totalmente y la nueva disposición adicional sexta viene a señalar ya de primera que esta cláusula de salvaguarda del empleo únicamente se aplicará a aquellas empresas que hayan estado sujetas a un ERTE por fuerza mayor.
¿vale? El plazo de los 6 meses se computará. Este término, este párrafo sí caben diversas interpretaciones. Se puede entender que el plazo de los 6 meses se computa desde el reinicio de la actividad de la empresa, teniéndose o entendiéndose que el reinicio de la actividad de la empresa es incluso en el momento que proceda a ejercer su actividad de forma parcial con algún trabajador, ¿vale? Es decir, si el 13 de mayo nosotros reiniciamos la actividad de nuestra empresa con un trabajador, pues a partir de esa fecha se computaría el plazo de los 6 meses de la cláusula de salvaguarda del empleo y además computaría para todos los trabajadores, ¿vale? O se puede entender de una forma un poco más garantista que sería que se computase ese plazo de 6 meses a cada uno de los trabajadores desde el momento de que se incorpore cada uno de ellos, ¿vale? Yo, desde luego, me decanto por la primera interpretación porque entiendo, además, que tal y como está redactado, se asemeja en cierta medida un poco al criterio que se impuso inicialmente, que era la reanudación de la actividad, y además puede funcionar como un incentivo en cierta medida para que la empresa reinicie su actividad lo antes posible y pueda beneficiarse del transcurso de esta cláusula, que en definitiva es lo que en cierta medida pretende este Real Decreto, ¿no? Que se inicie la actividad por parte de la empresa lo antes posible. La otra interpretación, evidentemente, es más garantista. También se podría decir que quizás sería más justa y equitativa para todos los trabajadores de la plantilla, que se computase de forma individualizada, ¿no? Pero bueno, ya será otro tema que con el tiempo pues se irá aclarando, ¿no? Hay que tener claro que o al menos yo lo entiendo así, que esta cláusula de salvaguarda del empleo es nominativa, es decir, es una garantía para los trabajadores que se hayan visto o sometido a un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Así te lo dice el apartado segundo, ¿no? Que te dice: este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dicho expediente, ¿vale? Es decir, que únicamente esta cláusula se aplica a las personas que se hayan visto afectadas. Esta cláusula de salvaguarda de empleo se aplica únicamente a las personas que se hayan visto afectadas por un expediente. Y después establece una serie de régimen, de excepciones a esta Perdona, Fernando, activa el micrófono, por favor. Ahora. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí. Espero que se me haya cortado hace poco o ahora mismo. No, ha sido un momentito y ya está. Vale. Bueno, estaba refiriéndome a que esta disposición adicional sexta también establece un régimen de excepciones por el cual se entendería que no se ha infringido, que la empresa no ha infringido esta cláusula de salvaguarda del empleo, ¿vale? Y lo voy a exponer muy brevemente. El primer supuesto que habla aquí la norma es de despido disciplinario que hayan sido declarados como procedentes. Claro, esta expresión que señala declarado como procedente es bastante desafortunada, ¿vale? Porque esto va a suponer que para que ese despido disciplinario se entienda que no ha incumplido esta cláusula de salvaguarda del empleo, tiene que haber sido impugnado por el trabajador y se tiene que haber dictado una sentencia por parte de un juez que declare ese despido como procedente. Por lo tanto, nos podemos encontrar en el supuesto, que voy a poner un supuesto un poco burdo, grosero, ¿no? De que un trabajador haya intentado, por ejemplo, prenderle fuego a mi empresa, al centro de trabajo,
y resulta que yo lo haya despedido por ese motivo, lo tenga perfectamente acreditado y como está perfectamente acreditado, el trabajador decide no impugnarlo, pues como no ha sido declarado procedentemente a través de una sentencia judicial, mucho me temo que podrá darse la paradoja de que nos consideren que hemos incumplido esta cláusula de salvaguarda del empleo, ¿vale? Respecto a este trabajador específico. Hombre, en ese caso, pues a priori pues, habría que alegar que al no haber sido impugnado ese despido por el trabajador, pues por lo menos, de cierta manera, le vendría improcedente o se trataría de una figura asimilada o afín al mismo, ¿no? Pero ya te digo, la redacción os digo a todos que la redacción del artículo bastante, o de la expresión es bastante desafortunada, ¿vale? Si seguimos leyendo, también te dice que no se considera incumplido la cláusula de salvaguarda del empleo o cuando se haya, bueno, por muerte, jubilación, dimisión, bueno, una relación de causas típicas de extinción de los contratos de trabajo por causas sobrevenidas, gran invalidez, fin de llamamiento de los contratos de trabajo fijo discontinuo, que no supone evidentemente despido, sino que está dentro del régimen de llamamiento normal. Y en relación a los contratos temporales, te viene a señalar que tampoco se considera ahora incumplida la cláusula de salvaguarda del empleo o cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido. Aquí tenéis que tener en cuenta que los contratos temporales, conforme a la normativa COVID, bueno, que hayan estado sujetos a un ERTE, se han considerado suspendidos, ¿no? Por lo tanto, si el contrato tenía 6 meses de duración, tenéis que tener en cuenta estas circunstancias. Deberían, si hasta 2 meses suspendidos, pues tendría que terminar 2 meses más tarde. ¿Vale? También te señala que tampoco se considera incumplida la cláusula de garantía de salvaguarda del empleo, que se haya cumplido con la realización de la obra o servicio que constituye el objeto del contrato. Por ejemplo, si teníamos un trabajador que la obra o el servicio que estaba realizando se vio suspendida por el ERTE y transcurrido, una vez reiniciada la actividad, transcurrido 2 meses, pues se finaliza la obra, evidentemente se entenderá que esa finalización, siempre y cuando sea conforme a la ley, será correcta y no se considera incumplida la cláusula de garantía del empleo. Y aquí hay este último término, que sí es verdad que nos puede generar cierta duda o por lo menos o puede generar discrepancia, que dice cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Bueno, esto puede dar lugar a muchísimas circunstancias, puede ser una casuística bastante amplia, pero bueno, si tenía un trabajador que estaba contratado para determinada actividad que se vio suspendida por el ERTE y cuando se incorpora o resulta que donde íbamos a prestar ese trabajo pues ha quedado pospuesto definitivamente, se ha cancelado definitivamente por esta crisis sanitaria o se ha visto suspendida su realización o por determinado tiempo, pues siempre podremos intentar finalizar el contrato de trabajo, pero habrá que tener cuidado porque ya te digo, os digo a todos que es una causa que no queda muy bien delimitada, ¿no? El apartado tercero viene a regular lo que yo decía anteriormente, que nos servía un poco también para realizar la interpretación sobre la fuerza mayor total o fuerza mayor parcial, teniendo en cuenta las circunstancias del sector y las particulares de la empresa, ¿no? Y este artículo viene a señalar que este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores de la normativa laboral y en particular las especialidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad y estacionalidad de empleo. Bueno, esto será un criterio interpretativo que le da un poco de cintura a la inspección de trabajo para hacer, según el sector de actividad, una interpretación u otra. Incluso en un momento dado se podría intentar aplicar a los tribunales, aunque aquí ya sería más complicado, ¿no? El apartado 4 viene a señalar también que no se considera incumplido la garantía de salvaguarda la cláusula de salvaguarda de empleo en aquellas empresas que se encuentren en un riesgo cierto
de declaración de concursos de acreedores conforme al artículo 5.2 de la ley concursal. Bueno, aquí viene a señalar que aquellas empresas que se encuentren en una situación de sobreseimiento, está referida a aquellas empresas que se encuentren en una situación de sobreseimiento general de pago o que tengan alguna ejecución, embargo, o algún embargo por alguna ejecución pendiente que ponga en riesgo el patrimonio general de la sociedad, o que esté en una situación de impago o superior a 3 meses de deudas tributarias, seguros sociales, retribuciones de indemnizaciones de los trabajadores, ¿vale? En un momento dado, pues podría servir alguna empresa para intentar salvar el tema de esta cláusula. Y para finalizar, muy rápidamente, y no por ello menos importante, la disposición final segunda modifica la disposición final tercera del Real Decreto Ley 9/2020, ¿vale? En el sentido que la famosa prohibición de realizar despidos basados en fuerza mayor o causas objetivas ocasionadas por el COVID quedan limitadas hasta el 30 de junio del 2020, es decir, que también se desvincula del estado de alarma, que antes era durante el periodo que estuviese vigente el estado de alarma, y el artículo 5 también la fecha máxima de duración es hasta el 30 de junio, que es la que permitía la suspensión del cómputo del tiempo de los contratos temporales mientras estuviese vigente un ERTE, ¿vale? Esa suspensión como máximo podrá llegar hasta el 30 de junio, que es la fecha máxima al día de hoy, que puede extenderse un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, salvo las circunstancias excepcionales que hemos hablado, que el Gobierno pueda extender la prórroga en algún sector de la actividad. Dicho esto, con esto creo que finalizó la exposición un poco de este Real Decreto Ley, que aunque es corto, tiene 6 o 7 artículos, y bueno, tiene una serie de artículos y disposiciones adicionales, y es verdad que va a tener mucho más en un día, por lo tanto, simplemente espero que os pueda haber aclarado algo en la medida de lo posible, y para cualquier cuestión adicional, pues me tenéis a vuestra entera disposición. Nada más. Muchísimas gracias, Fernando, por la intervención. Buenas tardes a todos. Gracias principalmente a la Confederación de Empresarios de Sevilla, en la persona de su presidente y de todo su equipo de trabajo, por esta gran iniciativa. Como bien hemos escuchado todos, Fernando ha intentado hacer pues una visión global de todas las actualizaciones y de cómo está exactamente la situación a fecha de hoy mismo, pero pues como siempre surgen un montón de pregunta-respuesta, de incertidumbre ante los casos concretos que cada empresario y cada profesional padecen el día a día en sus empresas. Y entonces, pues vamos a hacer una especie de pregunta-respuesta a que nos habéis ido enviando las preguntas para poder daros respuesta a las mismas. Yo voy a dar paso a una primera pregunta referente a lo que ha hecho Fernando, al análisis exhaustivo que ha hecho Fernando sobre el tema del decreto, concretamente, por ejemplo, en el tema del artículo 1.2 del decreto, que dice que hace referencia a que se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del mismo decreto de 17 de marzo, desde el momento en que las causas reflejadas en dicho precepto permitan lo que es la recuperación parcial de su actividad hasta el 30 de junio de este año, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, y ¿cuál es el modo de proceder de las empresas y entidades para reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por esta regulación temporal de empleo a las que se han visto sometidas? Con lo cual voy a darle la palabra otra vez a mi compañero para que podamos hacerle, voy a intentar que se nos vea a los dos.
Y entonces, referente a esta reforma, a todo lo que es la reforma que han hecho actualizada, respecto a los ERTES, se nos dice si en una actividad que se encuentra ahora mismo, por ejemplo, en fase 1 y una empresa puede abrir, por ejemplo, un bar, una terraza, si no abre, ¿pasaría automáticamente a un ERTE parcial o puede continuar con el ERTE total? Bueno, vamos a ver. Es lo que hemos hablado anteriormente. Depende del criterio interpretativo que vaya a aplicar la Administración. Nosotros, si a nosotros entendemos, yo os voy a dar mi opinión, si nosotros entendemos que evidentemente actualmente no existe o no se dan las circunstancias para que pueda abrir con determinada garantía de viabilidad, pues tendremos que esperar que se avance de fase, ¿no? Si es verdad que en este caso, o si la Administración finalmente, una vez que sepamos cuál es el criterio administrativo, decide que el criterio va a seguir, va a ser la fecha de que se desescale, es decir, la fecha en la que se limiten las restricciones, ¿vale? Independientemente de tus circunstancias particulares, la Administración va a entender que estás en situación de fuerza mayor parcial y debes reiniciar desde esa fecha la actividad parcialmente, ¿vale? Lo que no te dice con qué número de trabajadores tienes que reiniciarla, ¿eh? Es una decisión que debe tomar el empresario. Entonces, si tuviese algún tipo de actuación inspectora por parte de la Inspección de Trabajo, sí es verdad que te podría hacer una liquidación de cuota a partir del 13 de mayo, ¿eh? Y por el periodo que tú no hayas abierto y que entendiese la inspección que tenías que haber abierto. Sería recurrible y si no estuviese conforme con ella, y ahí es donde yo digo que habría que intentar alegar las circunstancias específicas del sector de la actividad y tus propias circunstancias particulares, ¿no? Como el ejemplo que he puesto. Oiga, el hecho de que la norma me permita reiniciar parcialmente no supone ya de por sí, de forma desnaturalizada, de que me encuentro en una situación de fuerza mayor parcial. Depende de las circunstancias específicas de mi propio negocio. Entonces, ya te digo, ahí es el tema que habrá que estar un poco a la expectativa de cuál va a ser el criterio que va a seguir la Inspección de Trabajo, que supongo que no será uniforme para todos los sectores, sino que dependiendo del sector de actividad puede establecer un criterio u otro, ¿no? Perfecto. Respecto al requisito de mantenimiento del empleo durante 6 meses, el plazo de 6 meses, Fernando, ¿cuándo comenzaría a contar para toda la empresa? Aunque solo, por ejemplo, se rescatase a un único trabajador de esa misma empresa. ¿Cuándo empezaría ese plazo? Bueno, este es uno de los temas que la norma da a juego, ¿no? Caben varias interpretaciones. Yo ya he dicho que en atención a la redacción anterior, que ha sido modificada, que ya señalaba que se computaría desde el reinicio de actividad, entiendo, o que la misma, con la nueva regulación, también se debe computar desde el reinicio de la actividad de la empresa, ¿vale? Y en este caso se entiende que se ha reiniciado la actividad de la empresa incluso en el momento que la reinicie de forma parcial, ¿vale? Vale. Incluso con un único trabajador y que el resto siga, por ejemplo, con los contratos suspendidos. Desde ese mismo momento ya se empezaría a contar el plazo de los 6 meses para toda la plantilla. Esa es la interpretación que, según mi criterio, es la más acertada conforme a la literalidad de la norma, ¿vale? Y además también resulta un incentivo para estas empresas, para las empresas, para que reinicien, aunque sea parcialmente, lo antes posible su actividad, ¿vale? Después cabe la otra interpretación, que es más garantista para el trabajador, que incluso podría ser discutible, ¿no? De si un poco más justa también para los mismos, que señala que se le computa a cada trabajador de forma individual desde la fecha de incorporación del trabajador, aunque la incorporación sea a tiempo parcial. Pero ya te digo, yo, según mi criterio, mi prisma, la más coherente, según la norma, como está redactada, es la primera. Se computa desde que se reinicie la actividad, aunque sea parcial, para toda la plantilla. Perfecto. Siguiente pregunta, me refiero a los procedimientos de regulación temporal de empleo, que están basados, bueno, pues en las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que fueron iniciados en vigor del presente Real Decreto hasta la fecha de 30 de junio,
que les resultaría de aplicación el artículo 23 de dicho decreto, que también al que hemos hecho antes referencia, ¿no?, de 17 de marzo, con todas las especialidades y puntillosidades que están recogidas en este proyecto, en lo que es el precepto este. ¿Sigue vigente, por tanto, haciendo referencia a este artículo del precepto, la obligatoriedad del periodo de consulta con los sindicatos, Sí. tal y como establecía el artículo 23? Sí. Y además el periodo de consulta es una fase esencial dentro de un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Si no se realiza, pues dependería probablemente la declaración de nulidad de ese expediente. Por lo tanto, sigue vigente la obligación de constituir la comisión negociadora, tener un periodo de consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Gracias. Continuamos con todas las preguntas. Una pregunta que nos ha llegado por distintas vías, y tanto pequeña como mediana empresa, que muchos empresarios se preguntan cómo cotiza la empresa mientras se está aplicando el ERTE. Pero ¿cómo cotiza? A nivel de trabajadores. De los trabajadores, bueno. Sí, a nivel de la Seguridad Social y Tesorería. En el artículo 4 de este Real Decreto se establece las nuevas bases de cotización, bueno, las nuevas exenciones, la base de cotización, ¿vale? Y dependiendo de en qué tipo de ERTE nos encontremos, si es un ERTE por fuerza mayor total o fuerza mayor o parcial, y dependiendo de si se ha incorporado a los trabajadores a reducción de jornada o a jornada completa, las exenciones por la base de cotización es distinta. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Si alguna de las personas que están incorporadas o de los oyentes quisiese hacer alguna pregunta, pues nos la puede pasar o activar su micrófono y podemos dar paso a esa pregunta también. Mientras sigo, si hay alguno que quiera preguntar, mientras si no sigo con las otras 4 preguntas restantes que nos han ido diciendo. Otra de las preguntas también que se ha hecho de forma continuada a lo largo de estos días es si consumen tiempo de paro los ERTEs. Esto es una de las preguntas que nos han hecho muchísimas veces los clientes a lo largo de estas semanas y bueno, nosotros nos hemos remitido respecto al tema del paro a la medida excepcional que adoptó el Gobierno con el ERTE por fuerza mayor derivado de COVID, en donde se dice que no se consuma paro. Es decir, que el tiempo que tiene acumulado el trabajador para la prestación por desempleo, en ese punto, se mantendrá con independencia de la situación en la que se encuentre el paro. Por lo tanto, en los tiempos de COVID y mientras sigamos en el estado de alarma y con los ERTEs hasta 30 de junio, todo el paro es acumulativo desde el momento de inicio de estado de alarma y desde donde se quedó la situación laboral hasta el primer día de comienzo del ERTE. Por otro lado, se nos pregunta cómo se calcularía la prestación a recibir a final de mes. Bueno, vamos a ver, Ana, yo estos temas de Esto es una pregunta un poco de tema más de gestión. Este tema, os voy a decir un poco los conocimientos exiguos que te pueda tener sobre esta cuestión. Se tiene en cuenta la base de cotización del trabajador de los últimos 180 días y creo que percibiría el 70% de la base si estuviese suspendido su contrato de trabajo, ¿vale? Pero os ruego que no me hagáis muchas preguntas de tema de cotización. De tema de gestión, vale. Porque no llevo tema de gestión. Aquí hay otra cosa que yo creo que también afecta a la rama de procesal laboral, que es posiblemente desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son las diferencias a la hora de calcular una suspensión laboral o una reducción de jornada? ¿Cuáles son las? Lo que serían las diferencias a aplicar a la hora de calcular. De calcular el qué. Sí, ¿cómo calculamos lo que es una suspensión laboral a una reducción o reducir la jornada? Una suspensión de contrato que no presta un servicio de ningún tipo para la empresa, queda totalmente suspendido a jornada completa, a la jornada que tuvieses contratado por la empresa. Y una reducción de jornada es que sobre tu jornada de trabajo, ¿vale?, te aplican una reducción. A lo mejor si está, para que me entiendas, está a jornada completa, pues puede estar el 50% trabajando y el 50%
pues inserto el 50% de tu jornada persiguiendo la prestación correspondiente, ¿vale? Entonces, suspensión es que no trabajas, tienes suspendido tu contrato de trabajo, y reducción es que se hace una reducción sobre tu jornada diaria, mensual o semanal, ¿vale? Eso no significa que a lo mejor vaya un día... Sí, que se reduciría entre un 10 y un 70%. En función de tu jornada, ¿vale? Esa es la diferencia. Sí, aquí hago yo también una puntualización, porque respecto a esta reducción de jornada en un ERTE, por ejemplo, pues la parte proporcional de la jornada trabajada la abonaría la empresa, y el resto de coste sería a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, siempre a partir del cálculo sobre el 70% de la base reguladora. Después hay otra de las preguntas que nos han hecho aquí, que cómo afectaría un ERTE a las vacaciones. Esto también ayer concretamente, pues uno de los empresarios de pequeña y mediana empresa también preguntaba esto con todo el tema de las vacaciones de julio y agosto de sus trabajadores, y tenemos que tener claro que un ERTE, tanto de suspensión laboral como de reducción de jornada, no genera vacaciones. Es decir, que se reducen el número de días libres que corresponden a cada trabajador, pero esto no generaría vacaciones. Si se generan 2,5 días, por ejemplo, 2 días y medio de vacaciones al mes, estos irán restando de lo que es el cómputo total de los días de vacaciones. Pero esta situación de suspensión, ni de reducción de jornada, genera vacaciones. Esto es más o menos todas las preguntas. Bueno, hay otra pregunta que nos habían hecho al principio de la intervención, que es el tema de lo que son las pagas extraordinarias. Y entonces, sí es verdad que teniendo presente el decreto y toda la nueva regulación de los ERTE también afectan a la hora de calcular pues todo lo que son los importes de las pagas extraordinarias, y evidentemente la cuantía de las pagas extraordinarias se va a ver ligeramente reducida, teniendo en cuenta que la relación laboral está suspendida durante un tiempo. Y bueno, hasta aquí todas las preguntas que teníamos. No sé si hay alguno de los oyentes que quisiese hacer alguna pregunta. En el PowerPoint que ha facilitado Fernando, que no sé si hemos llegado a la última hoja del PowerPoint, nosotros pretendemos hacer llegar a María Luisa y a Baldomero lo que es el PowerPoint por correo electrónico, de forma que se pueda hacer llegar a todos los oyentes, y cualquiera que tenga pues alguna duda más mecánica o de gestión más del día a día o concreta de su empresa, pues que sepáis que estaremos encantados de contestarla de forma inmediata. Y hemos puesto precisamente en el PowerPoint los correos electrónicos del CEO de Rubio Asociados y de la directora adjunta al Departamento Laboral, que es la que lleva toda la gestión, María José Gallego, para que cualquier persona que tenga una duda más concreta, como están ellos siempre en el batiburrillo de la gestión diaria, pues se os pueda contestar. Yo, por mi parte, tengo la lista de preguntas ya agotada. Si se te ocurre a ti alguna cosa, Fernando. Miguel, ¿alguna pregunta o algo que quieras añadir? Sí, vamos a ver, Ana. Aprovechando que está Fernando, sobre todo José Luis también, ¿no? La verdad que después con lo que nos acostamos ayer, ¿no? Con ese pacto de derogación de la reforma laboral, luego esa matización, y no sé si habéis podido ver las noticias de última hora de la mañana, en el que la COE rompe el diálogo social y no vamos a seguir dentro del diálogo social, dado la forma de actuar de este gobierno, de no contar con las asociaciones empresariales, negociar a nuestras espaldas y tomar este tipo de decisiones en un momento tan difícil y tan complicado, en el que la complicidad, el trabajo, la responsabilidad por parte de todos debería ser mucho mayor. Y también el comunicado de la SEA, del cual hoy hemos tenido comité ejecutivo y junta directiva, en el cual pues, pedimos también ese respeto al diálogo social que tan importante ha sido durante toda esta etapa y sobre todo la crisis pasada. No sé qué valoración hacéis vosotros, pero ante esta situación laboral, los ERTE, la incertidumbre, las modificaciones en los decretos, la falta de claridad en las interpretaciones,
qué es lo que, si ahora se anuncia una derogación de la reforma laboral, ¿qué es lo que qué mensaje nos están mandando los empresarios? Porque yo solo capto uno, despide cuanto antes y disminuye tu negocio lo más posible. No sé, ¿ese es el mensaje que quieren enviarnos? La verdad, Miguel, que las señales que emite el Poder Central son altamente desalentadoras. O sea, ya advirtió la Comunidad Económica Europea hace meses que no quería gobiernos ni extremistas ni separatistas por razones obvias que puede cundir en toda Europa. Está claro que se han obviado esas recomendaciones y una reforma de una ley tan profunda como la reforma laboral me parece un error con una calamitosa perspectiva que nos puede traer a la economía española, pero muy calamitosa. Yo espero que ante la presión que da Calviño y de otros ministros con un poco más de orden en su cerebro, que se limite solo de los convenios. Eso espero. Y luego, si no, Europa tomará serias represalias. Miguel, estoy convencido. Pero no quiero decir otra cosa. Que es un pensamiento que siempre tengo yo en la cabeza para todos los empresarios. Llega un momento que sí, que las ayudas públicas son fundamentales, por lo menos que no te entropezca, que no ponga piedra ni palos en la radio, en los radios de la rueda. Tomemos el ejemplo un poco de Italia, que durante 40 o 50 años han tenido cerca de 70 gobiernos y han sido la sexta y la séptima potencia. Vamos a empezar a caminar como sea, a caminar con nuestro ímpetu, con nuestra fuerza, porque tampoco podemos esperar de este gobierno, sinceramente hablando. ¿Alguna cosa, Fernando? Ha escrito todo lo que ha dicho José. Pues nada más, agradeceros a todo el despacho de RUL y asociados pues toda vuestra participación, vuestra organización. La verdad es que yo creo que si ponemos un día no hubiera sido más adecuado después de la tormenta perfecta que hemos tenido. Y también a todo el equipo de la SES y a todas las personas que os habéis conectado y participado. Espero que hayáis tenido una jornada interesante, que nos haya aclarado y que hayamos podido compartir todas estas preocupaciones que tenemos los empresarios. Desearos mucho ánimo, mucha responsabilidad social y empresarial y que cada uno marque su plan de desescalada de negocio. No tengáis precipitaciones y tomad las medidas cuando tengáis claras las decisiones. Mientras tanto, aprovechar al máximo estas medidas y en la Confederación de Empresarios y con nuestros despachos asociados, pues seguiremos dando la mejor de las informaciones y asesoramientos posibles para que sepamos tomar las decisiones a tiempo en nuestra empresa. Muchas gracias, buenas tardes a todos y cuidaros mucho vosotros y vuestra familia. Sigamos con las mascarillas, por favor, que no quiero ni pensar lo que podría suponer un rebrote de esta enfermedad, el daño que nos podría hacer a tantas empresas y a tantas familias. Muchas gracias, buenas tardes y deseando veros a todos en persona cuanto antes. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Gracias.